Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudios Antepussy. Continuamos con el estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Farthing. Hoy comenzamos el capítulo 6, Elementos y Elementales. El tema de este capítulo se relaciona con Akacha y con las jerarquías del capítulo 4. Los elementos del sistema oculto son diferenciaciones del elemento 1, Akacha, y no deben de ser confundidos con los elementos de la química, aunque estos estén derivados de los elementos ocultos. Al hablar de elementos, por supuesto que no nos referimos simplemente a los elementos químicos o elementos físicos que conocemos en la ciencia moderna y que se nos muestran habitualmente en la tabla periódica. El término tiene un significado más esotérico, más profundo, vinculado a la constitución de la naturaleza y la constitución del ser humano. Son principios fundamentales, primordiales y estados de materia que por supuesto subyacen a toda la manifestación en el universo. Los 4 elementos fueron plenamente caracterizados por Platón cuando dijo que era aquello que compone y descompone los cuerpos compuestos. Entonces son las 7 fuerzas o los 7 estados de la materia en el plano cósmico, correspondientes por supuesto a los 7 principios del hombre. Cada elemento tiene un aspecto espiritual, un aspecto psíquico y un aspecto físico. Hay elementos físicos que componen la materia visible. Hay también elementos invisibles o sutiles que corresponden a los planos astral, planos mentales, etcétera, etcétera. Y más allá de ellos están los elementos espirituales, que son las fuerzas e inteligencias que los animan. Los elementales son definidos como los espíritus de los elementos. Los elementales son centros de fuerza o energía que animan y dan forma a los reinos de la naturaleza. Se consideran la base de la materia y de los planos de existencia desde el más sutil hasta el más físico. Un pasaje informativo en la doctrina secreta establece los hechos básicos. Para una comprensión más clara por parte del lector general, debe anunciarse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos cósmicos, 4 enteramente físicos y el quinto, el éter, semimaterial, ya que se hará visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda. Y eso no lo dice, tiene un llamado 52, dice, debe observarse que el término ronda se usa para denotar un vasto ciclo evolutivo. Este y el significado de raza en la literatura son discutidos con mayor amplitud en el capítulo 12. Entonces, retomo. 4 elementos físicos y el quinto, el éter semimaterial, ya que se hará visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda, para reinar con supremacía sobre los otros durante el total de la quinta. Los 2 restantes están todavía absolutamente más allá del campo de la percepción humana. Sin embargo, estos últimos aparecerán como presentimientos durante la sexta y séptima raza de esta ronda y se harán conocidos en la sexta y séptima ronda, respectivamente. Estos 7 elementos con sus innumerables subelementos, mucho más numerosos de aquellos conocidos por la ciencia, son simplemente modificaciones condicionadas y aspectos del uno y solo elemento. Este último no es el éter, ni siquiera Akacha, sino la fuente de estos. El quinto elemento, tan libremente propugnado ahora por la ciencia, no es el éter postulado como hipótesis por Sir Isaac Newton, aunque él lo llame por ese nombre, habiéndolo probablemente asociado en su mente con el aéter, padre-madre de la antigüedad. Y esto nos lo dice la doctrina secreta en el tomo 1. Para resumir el significado de esta enseñanza abstrusa, puede decirse que ella demuestra cómo las propiedades de la sustancia y de la vida, o de la materia y la forma, inherentes al tejido del universo, están reflejadas a todo nivel de manifestación, en donde son experimentadas por nuestros sentidos
en sus consiguientes modificaciones. Metafísicamente y esotéricamente existe un solo elemento en la naturaleza y es la raíz de él. Está en la deidad y los llamados 7 elementos, de los cuales, como nos está diciendo el texto, 5 están manifestados de manera visible para nuestro grado de percepción, son en la vestidura o el velo de esa deidad, de cuya esencia viene directamente el hombre. Bien se les considere física, psíquica, mental o espiritualmente. En cuanto a la ronda, recordemos que una ronda es un circuito sobre y cada uno de los 7 globos, o sea, el paso de vida a través de esos 7 globos y que va llevando consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo de la constitución física, también de la constitución psíquica y mental y espiritual del hombre. Por supuesto, siempre en una escala ascendente. Ronda es la evolución en serie de la naturaleza material naciente de los 7 globos de nuestra cadena. Esto nos lo dice la doctrina secreta en la estancia 7. Se nos dice que en la primera ronda apareció el fuego, en la segunda el aire, en la tercera el agua y en la cuarta la tierra. Blavatsky también nos dice en los manuscritos, en la pregunta número 16, que es necesario tener mucho cuidado de no confundir los elementos universales con los elementos terrestres. Ni los elementos terrestres significan lo que se conocen como los elementos químicos, ¿verdad? Ella llama a los elementos cósmicos universales como los noúmenos de los elementos terrestres. Entonces, estos elementos son los diferentes estados de la materia. Por supuesto que cada uno de ellos tiene su propia inteligencia y tiene su papel en el esquema de la evolución cósmica. Entonces, la manifestación de la vida se va dando a través de los diferentes reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, el poshumano y etcétera, hacia arriba. Entonces, es una expresión de interacción, de combinación de esos elementos en grados, por supuesto, cada vez más complejos y más conscientes. Entonces, más allá de ese aspecto sustancial, los elementos también se consideran unas fuerzas activas que están en constante interacción y que influyen en todos los fenómenos, desde los procesos físicos hasta los procesos, por supuesto, mentales y espirituales. El equilibrio o el desequilibrio de estos elementos, tanto en el individuo como en nosotros mismos, tiene consecuencias importantes. Hablando de los 5 que tenemos conocidos, podemos decir de la tierra, que simboliza la solidez, la estabilidad, la forma, la estructura, en sí la materialización. Ese es el elemento que nos va a anclar o la energía que nos ancla a la existencia física. Podríamos verlo también como es la materialización de las ideas. El segundo elemento, el agua, representa la cohesión, representa también la fluidez, la adaptabilidad, la nutrición y por supuesto está relacionado con las emociones, con los sentimientos y en sí con la vida misma. El agua es el disolvente universal y además es el principio de fertilidad. En cuanto al fuego, simboliza la transformación, simboliza la luz, significa el calor, significa la energía, la purificación. Entonces, es el elemento que consume, pero que también transmuta, liberando la esencia de las cosas. Se asocia con la voluntad divina y con la fuerza vital. El aire se asocia con el movimiento, con la ligereza, con la expansión, con la dispersión, por supuesto, también. Es el que permite la comunicación y la interconexión. El quinto elemento, el éter, es el elemento más sutil y el más como omnipresente. Representa el espacio que es inmutable, la matriz universal de donde surgen todos los demás elementos que acabamos de nombrar. Se asocia con la conciencia, con el sonido, con la vibración original. No implica el vacío, sino que es aquello que contiene todo y lo permea todo. Ya sabemos que existen analogías entre el universo o el macrocosmos o el hombre y el microcosmos. Así como el universo está compuesto de esos elementos fundamentales,
Nosotros también estamos compuestos de esos mismos elementos. Cada uno de los 7 principios que componen la constitución de nosotros tiene una relación con estos elementos, así que está presente, por supuesto, en todo. El cuerpo físico, Chula Charira, está directamente relacionado con el elemento tierra. ¿Qué son? Son las necesidades corporales y biológicas que nosotros poseemos. El segundo cuerpo, Linga Charira, cuerpo etérico, el principio vital, y prana, tienen una fuerte conexión con el agua y con el aire, ¿verdad? Con la vitalidad cósmica. El cuerpo cámico se asocia con el agua, es la fluidez, las emociones, los deseos. Y esa agua, ¿cómo puede ser? Puede ser salvaje, puede ser serena. Por supuesto, también está relacionado con el fuego, con las pasiones. Manas inferiores está relacionado con el aire, con los pensamientos, con la comunicación, con el intelecto. Y los principios mentales superiores, o sea, Mana, Buddhi y Atma, se relacionan con el éter y con las formas más sutiles de los demás elementos, ya que son la raíz de la manifestación. Entonces el fuego es la energía, es la voluntad. Y entonces estos elementos no son solo sustancias físicas inanimadas, sino que también implican estados de conciencia y niveles de vibración. En el párrafo, nos habla de que los últimos elementos, los que todavía no son conocidos, dice, aparecerán como presentimientos durante la sexta y la séptima raza. Esta idea de presentimientos, ¿por qué la habrá puesto el autor? Porque ¿será que esos elementos tienen un carácter todavía más etéreo que el éter que no vemos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Gracias. Estamos en la quinta raza, tenemos 5 sentidos. En la sexta y en la séptima tendremos el sexto y el séptimo sentido como tattva, pero ya en la próxima raza dice que se harán bien conocidos. Se nos dice que el sexto sentido es la percepción astral. Por eso pienso que puede él interpretarlo como presentimiento, porque lo está viendo allí el mundo astral. Y se nos habla que el séptimo es la misma percepción, pero a nivel mental, o sea, en un plano más alto. Así lo entiendo yo. Esa sería mi interpretación, Bermari, no sé. Es que si no me equivoco, en la siguiente raza vamos a tener desarrollada la intuición. O sea, se va a desarrollar mucho más. Ahorita tenemos algo de esa intuición, está reflejada en nosotros, pero en la sexta raza raíz de este globo, esta ronda, se va a desarrollar mucho más el sentido de la intuición. Y con referencia a lo que tú preguntabas, si los siguientes elementos van a ser más etéricos, pues la respuesta es que sí. Fíjense que a medida, cada raza en que va avanzando, nos vamos volviendo más etéricos, no más materiales. ¿Por qué? Porque vamos en el arco ascendente. Así como funciona con los globos, funciona con las razas. La raza más material, más densa, fue la cuarta. La quinta es menos densa. La sexta va a ser menos densa. Y por analogía, todos los elementos y todos los materiales o las materias, las sustancias que hayan en esa raza por estado de globo van a ser más etéreas que las que tenemos ahorita en la quinta. O sea, recuerden que ya bajamos, llegamos al tope de la materialidad y ahora estamos comenzando otra vez el ascenso. Entonces, tanto los elementos se van a seguir convirtiendo más etéricos como la forma humana, la forma del globo, van a empezar a ser más etéricas, más útiles. ¿Por qué se dice que el agua tiene que ver con las emociones? Lo he escuchado muchas veces, pero no entiendo por qué. Porque el agua es lo que te da fluidez, te da estabilidad. Entonces puede manifestarse de una manera serena, pero también puede ser salvaje. De repente podemos ver el mar que está sereno, entonces ahí hay una emoción que está controlada, que está equilibrada, pero también puede estar desbocada, porque vemos a veces el mar con muchas tormentas, o vemos cascadas, o vemos ríos que están revueltos. Entonces, así funciona también en nuestro cuerpo. Uh-huh.
Sí, sí, claro, eso suena lógico. Gracias. Igual que también que es asociado también con el fuego, porque son las pasiones. Bueno, yo quería decir, no tanto como en la parte, quizás lo estamos relacionando con la parte física, ¿no? Pues también el caso de el agua y el fuego siempre los relacionamos con el espíritu y la materia. Entonces, quizás la parte material, que es el agua también, la parte inferior, está relacionado mucho con lo que son esas emociones, esos pensamientos camamanásicos o, sí, camamanásicos de la mente inferior. Entonces, si vemos de repente a Mana como dual, ¿verdad? Y decimos que la parte superior de Mana es fuego, la parte inferior de Mana, que es la parte atada a Kama, es la parte del agua. Entonces va también referido a las emociones. Es otra forma de verlo, ¿no? No con los cuatro elementos quizás, porque sí hay una forma de verlo así, con los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, pero lo podemos ver quizás desde el punto de vista de Manas, ¿no? Y de lo que es el espíritu y la materia como tal, la parte de arriba lo espiritual, la parte de abajo lo material, y quizás lo vemos así como pensamientos bajos, emociones, y arriba la parte de pensamiento puro, el espíritu. Nosotros estamos concluyendo, por decir así, el principio cámico en esta raza raíz y en esta ronda. Mencionaste que en la siguiente raza raíz vamos a desarrollar la intuición. ¿Nos vamos a saltar un poco o no entendí allí muy bien? No, lo que pasa es que acuérdate que la intuición no es principio, es un sentido. En ese caso, cuando hablamos de la intuición, tenemos ahorita 5 sentidos, 5 razas. El sexto sentido se dice que está ligado a la intuición. Entonces, no es de los principios, es de los sentidos. Cuando hablo de intuición es como un sentido, un sexto sentido. Por eso fíjense que a veces hablamos del sexto sentido como la intuición, ¿no? Ellos dicen que va a ser una percepción directa, o sea, vamos a tener conocimiento directo de las cosas. Incluso se le dice no recuerdo si son las cartas o es Blavatsky, que el entendimiento va a venir directo, ¿verdad? Y la comunicación va a ser directa, o sea, no vamos a necesitar de Hablar. repente o sea, van a haber formas mentales que cada uno vamos a poder leer, o sea, no necesitamos hablar, expresar con palabras, sino a través de la mente directamente. Entonces, eso es algunos lo llaman la intuición y ligado al sexto sentido. Yo también lo podría interpretar como estamos ahorita trabajando Kama, ¿verdad? Pero Mana de Kama. Entonces, la próxima raza vamos a trabajar Buddhi de Kama. Entonces, Buddhi está relacionado con la intuición y quizás por eso es que está todo eso interconectado. Ahorita estamos trabajando Mana de Kama, pero la próxima será Buddhi de Kama. Quizás por eso podrías irte por esa idea. Retomando otra vez aquí los elementos, recordemos entonces lo más importante es que ese elemento 1 se va a convertir en 7 elementos y esos se van a convertir a su vez en 7, ¿verdad? Que van a formar los 49 elementos arquetípicos de los planos metafísicos y después cada uno va siendo subdividiéndose hasta formar la matriz de 343, que se nos habla en, en todo, pues. Los elementales son centros de la energía viva, son las almas o espíritus de los elementos. El término se aplica particularmente a aquellas entidades que de hecho son elementales y que constituyen los 3 reinos que preceden al mineral en nuestro mundo físico. De acuerdo a las doctrinas antiguas, los espíritus elementales sin alma fueron desarrollados por el movimiento incesante inherente en la luz astral. La luz es fuerza y esta última es producida por la voluntad. Como esta voluntad procede de una inteligencia que no puede equivocarse, ya que no tiene nada en ella de los órganos materiales del pensamiento humano, dado que es la pura emanación superfina de la misma divinidad suprema, el Padre de Platón. Ella procede desde los comienzos del tiempo de acuerdo a las leyes inmutables, desarrollando el tejido
elementario necesario para las generaciones subsecuentes de lo que nosotros denominamos razas humanas. Estas evoluciones fueron desde el mundo del espíritu al mundo de la materia burda y de vuelta nuevamente al origen de todas las cosas. En esta cadena completa de desenvolvimientos, los seres espirituales elementarios han tenido un lugar preciso a medio camino entre los extremos, así como el eslabón perdido del señor Darwin entre el mono y el hombre, y esto nos lo dice en Isis sin velo. Para entender un poco los elementales, tenemos que recordar que existen dos jerarquías creadoras. Por supuesto que hay muchísimas subniveles en esta jerarquía, pero básicamente podemos entenderlo así, que existen solamente dos jerarquías creadoras en el universo. La primera es la jerarquía antes de los minerales o prefísicos, que son los devas menores o los elementales, que serían los obreros. La segunda jerarquía es después de la humana o más allá de lo físico. O sea, son los devas superiores, los Dian Chopin, que son los arquitectos. Durante mucho tiempo y aún está vigente que se mantiene en secreto la clave del mundo elemental. No nos explican su manera de obrar por la inhabilidad de comprender las cosas pertenecientes a un mundo en el cual nosotros no estamos familiarizados. Además de eso, hay muchas mentes inquisitivas e inclinadas a una particular tendencia que podrían usarlo de manera egoísta para un propósito personal y ocasionar así resultados desfavorables para todos, para ellos y para todos. Por eso es que esta clave se mantiene tan vigilada por el peligro y por el riesgo que implica. Los elementales son energías naturales conscientes solamente de su función, no de sí mismas. Es una fuerza especializada de la naturaleza. Cada uno, por supuesto, completamente identificado con su medio, o sea, el ambiente donde él se estaba desarrollando, y con su tipo de energía. No se mezclan entre elementos. No tienen, por supuesto, autoconciencia. No tienen libre albedrío. Son la vida del elemento mismo, su aspecto activo, o sea, lo que anima a cada elemento. El elemental actúa, pero no reflexiona. O sea, que él vive, pero no elige. Entonces, los elementales pertenecen al reino elemental. Están por debajo del reino mineral. Son seres primitivos, no son materiales, son prefísicos. No tienen cuerpo físico y se clasifican en 3 etapas distintas de desarrollo. Ellos también se les llama que son nacientes, es decir, que empiezan a desarrollarse. Son fuerzas, desde nuestro punto de vista y de nuestra limitada mente, las podemos ver de una manera constructiva o de una manera destructiva, porque son fuerzas realmente ciegas de la naturaleza, pero que se encuentran detrás de todos los fenómenos físicos, porque ellos pueblan los elementos. Se nos dice también en la doctrina secreta que hay 3 jerarquías de elementales, una más elevada que la otra, o sea, 3 unidades de vida en esos mundos elementales. O sea, hay diferentes clases para cada plano de la naturaleza. Entonces deberíamos considerarlos simplemente como centros de energía que actúan siempre de acuerdo a las leyes del plano de la naturaleza al cual ellos pertenecen. Nos dice también la doctrina secreta en los hechos e implicaciones adicionales que son incalculables, que se comunican por sonido, por color, por vibración, que nunca han sido humanos, pero lo serán. En Zanoni, uno de los personales de Buchel Lister presenta la enseñanza del casi infinito número de habitantes invisibles en el mundo. Y dice así: si incluso el hombre mismo es un mundo para otras vidas y millones y miríadas de estas habitan en los ríos de su sangre y habitan la estructura humana, así como el hombre habita la tierra,
bastaría el sentido común para enseñarnos que el infinito circunfluente que ustedes llaman espacio, el impalpable e ilimitado, que divide a la Tierra de la Luna y de las estrellas, está lleno también de su correspondiente y apropiada vida. Aún no se ha inventado un tubo mecánico para descubrir las cosas más nobles y más apreciadas que revolotean en el ilimitado aire. Sin embargo, entre estos últimos y el hombre existe una misteriosa y terrible afinidad. Termina la cita. Ahora bien, en el espacio hay millones de seres, no literalmente espirituales, ya que todos ellos tienen como los animáculos invisibles para el ojo desnudo ciertas formas de materia. Materia tan delicada, aérea y sutil, que es como si solo fuese una película de gasas sutilísima que vistiese al espíritu. Sin embargo, en verdad, estas razas difieren de una manera más amplia. Algunas son de una sabiduría insuperable, algunas de una horrible malignidad. Algunas son hostiles a los hombres como diablos, otras amables como mensajeros entre la tierra y el cielo. Y esto nos lo dice en Isis sin ver. Entonces aquí lo que nos están diciendo básicamente es que no hay espacio vacío, sino que es un campo vibrante de vida. Cada plano está compuesto de habitantes acorde al plano al que está habitando, con una jerarquía a nivel de espiritualidad, a nivel de sabiduría, algunos, como lo está diciendo aquí, de muy baja vibración, que corresponden a fuerzas o a deseos que atraen al hombre hacia la materia, y otros que son de alta vibración que nos ayudan en nuestra evolución. En un sentido, pues todo átomo, por no llamar materia, está vivificado por un elemental, por una chispa de energía. No hay absolutamente nada que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que sea, se nos dice, que no ataña a los elementales, porque ellos constituyen una parte necesaria e indispensable de la naturaleza. Ellos son la base inteligente de los fenómenos naturales y ayudan a implantar cualidades y poderes dentro de la planta, dentro del mineral, dentro del animal y hasta dentro del hombre. Por supuesto, siempre guiados por jerarquías más elevadas. Nosotros en nuestro cuerpo podemos ver que los elementales sostienen la vitalidad de cada órgano, de cada sistema, actuando como una fuerza constructora de vida. Salomón, adelante. Sí, gracias, Caro. Oye, nada más una preguntita, no sé si entendí bien. Mencionaste que los elementales de lo único que son conscientes es de su función. ¿Me podrías explicar si es que así lo escuché? Sí, exactamente así es. Ellos no están pendientes de más nada, simplemente ellos tienen una función que hacer y hasta ahí se limitan, porque son una energía. Entonces, el elemental del fuego se encarga de ¿qué? De mantener una llama ardiente. El elemental del agua, y así con absolutamente todo. Pero el elemental del agua no puede estar en el elemental del fuego. Y absolutamente todo está guiado por el elemental. Cuando vemos una rosa, una flor, un árbol, lo que sea, ese se construyó porque un elemental le dio el color, le dio la forma, le dio la vitalidad. Un elemental que está hecho para esa función. Este elemental es el que se encarga de hacer los girasoles. Ahora, el Dian-Chohan le da la orden. El girasol es amarillo, va a tener tantas hojitas, y el elemental es el constructor y viene y construye esa flor de la manera que tiene su instrucción. Así todo, ¿verdad? Y así todo. Por supuesto que hay elementales artificiales, que son los que nosotros construimos, o sea, son fuerzas mentales artificiales que creamos nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras emociones, pero eso nos lo va a hablar también el texto más adelante. De acuerdo, muchas gracias, Caro. Con gusto.
La diferencia esencial entre el cuerpo de un tal embrión y el de un elemental propiamente dicho es que el embrión, el futuro hombre, contiene en sí mismo una parte de cada uno de los 4 grandes reinos, a saber, fuego, aire, tierra y agua. Mientras que el elemental solo tiene una parte de uno de esos reinos. No se encuentran elementales del fuego en el agua, ni los del aire en el reino del fuego. Y sin embargo, dado que una parte de agua se encuentra no solo en el hombre, sino también en otros cuerpos, los elementales existen realmente en y entre cada uno, en toda sustancia, tal como el mundo espiritual existe y está en el material. Pero estos últimos son elementales en su estado más primordial y latente. Y esto nos lo dice Blavatsky en el Collecting Writing, en la edición número 6. Entonces, el elemental es una chispa de vida especializada en un solo tipo de energía elemental que no puede salir de su propio plano ni de su propio elemento, porque su conciencia está encerrada en esa vibración, en la vibración de ese elemento. No tiene cuerpo físico, sino que es una forma astral, una forma etérea que predomina en la del elemento en la que él está residiendo. Entonces se dice también que no actúa individualmente, sino que ellos actúan como una colectividad. El hombre, nosotros, el ser humano, en cambio, participamos de todos los elementos, porque en nuestra constitución de 7 principios, desde el más físico, del Sulasarira, hasta el más espiritual, contienen síntesis todos los elementos, por supuesto, más la chispa divina, humanas, la mente, que es lo que nos da la conciencia o la capacidad de ser autoconsciente. Continúo, de otra. Y dice una cita aquí de Isis Simbelo. Esta es bien importante. Lo dice Isis Simbelo. De otra clase son los elementales propiamente dichos, los cuales nunca evolucionan en seres humanos, sino que ocupan, por así decirlo, un escalón específico en la escala del ser. Y por comparación con los otros, pueden ser llamados con propiedad espíritus de la naturaleza o agentes cósmicos de la naturaleza, estando cada uno confinado a su propio elemento y sin transgredir jamás los límites de otro. Entonces creo que de aquí de Isis Simbelo y después de autores post Blavatsky ha nacido la confusión según mi interpretación, por supuesto, de que los elementales nunca serán humanos. Entonces, basado en eso, hice un pequeño PowerPoint con citas de Blavatsky, donde ella luego aclara que sí serán hombres. Entonces, Blavatsky, en los Collecting Writing, aquí vemos, se está viendo bien, ¿verdad? En el volumen 6, hace algunas aclaraciones o algunas revisiones que ella hizo posterior a que escribió Isis Simbelo. En algunos casos, ella agregó material nuevo y en otros aclaró algunos términos y algunas ideas. Entre ese caso aclara el tema de los elementales. Entonces comienza la cita. Entonces dice aquí en los elementales, en el Collecting Writing volumen 6, en la página 134 nos dice: sin embargo, el más cuidadoso y detallado análisis de este material revela el hecho de que es meramente una recopilación hecha por HPB de varias partes de Isis Simbelo. Al menos 23 páginas de aproximadamente 32 son citas directas de Isis, con solo alteraciones ocasionales y muy menores. Estas citas están encadenadas con pasajes cortos que parecen estar especialmente escritos para este propósito. En la primera entrega hay unas 5 páginas más o menos de lo que podría considerarse como material nuevo. En esta primera entrega, en que se puede encontrar una pista a través de la cual se puede determinar aproximadamente la fecha en que HPB reunió este material. Para ello debemos revisar brevemente algunos hechos relacionados con la revisión planeada de Isis Simbelo. Entonces, esto es una pequeña introducción para
que ella está haciendo para aclararnos algunas cosas, sobre todo del tema de los elementales. Por supuesto que tiene otras aclaraciones, como dice ahí, algunas alteraciones ocasionales, porque dice una cosa en Isabel y luego aquí se retracta y lo dice de otra manera, pero es cuestión de que cada uno pues investigue y vea, lea el artículo, el artículo del volumen 6 completo para que pueda ampliar un poco más la información, pero de aquí viene básicamente todo. Entonces, luego, ella también dice, en el mismo artículo, entre otras cosas, no voy a leer todo, sino simplemente lo que está en amarillo. En el mismo Collect and Write de los elementales, el volumen 6, en la página 187, dice, estos seres nunca han sido hombres, pero en incontables edades evolucionarán hasta serlo. Pertenecen a los 3 reinos inferiores y pertenecen a los misterios debido a su naturaleza peligrosa. Continuamos con más notas. En los Collecting Writing, el número 12, pensamientos sobre los elementales, en la página 134, nos dice que existen elementales superiores y muy inferiores al hombre y aún a los animales. Pero todos estos han sido o serán hombres, y los primeros volverán a nacer en planetas superiores y en otros Manvantaras. En los manuscritos de la Logia Blavatsky, en la reunión número 6, el señor Scott Elios le pregunta, entonces, esos elementales, toda la creación, ¿están en su camino a la vida animal? Digamos, los que animan las plantas. La señora Blavatsky le contesta, así es, y los animales están en su camino hacia la humanidad y la humanidad en su camino hacia los devas o los dianchoganes superiores. Entonces, por analogía, podemos ver si está diciendo que los elementales que están en las plantas pasarán a los animales y los animales a la humanidad y la humanidad a los dianchoganes, que nos está diciendo que es necesario el paso por todos los reinos, los 10 reinos que ella nos habla en la doctrina secreta. Continuamos. La doctrina secreta en el proyecto, en las páginas 16 y 17, dice, en otras palabras, ningún Buddhi puramente espiritual, o sea, el alma divina, puede tener una existencia consciente, independiente, antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, Buddhi, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara y adquirido la individualidad primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos autoinducidos y autodirigidos, regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde más inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta hasta el arcángel más santo, o sea, Udian y Buda. Todos han tenido que hacer este peregrinaje que es obligatorio. Continuamos. En la doctrina secreta, en el resumen, en la página 263, toda la edición de Pasadena, dice, asimismo, los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos hombres futuros. Aquí mismo, en este libro, en el capítulo 4 de la jerarquía de ser, el que acabamos de terminar, nos dice, y así, los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes son todos futuros hombres, que es lo mismo que habíamos leído aquí anteriormente. El mismo autor lo está citando en el capítulo 4. Continuamos, Collecting Writing. El número 4, Identidad del Espíritu y Especulaciones Recientes, nos dice, elementales, futuros hombres. En el artículo de la mónada mineral, que está en el Collecting Writing número 5, dice, en el lado izquierdo de la figura, ok, a este lado, claro, está aquí chiquitica por cuestiones de espacio, pero la idea es que cada quien, si le interesa, pues ya tiene las citas
tiene un poquito el trabajo adelantado, tiene la cita y puede verificarla, puede comprobarla, leerla y hacer su propia interpretación. Entonces continúo. En el lado izquierdo de la figura son las 3 etapas de la evolución elemental, estas 3. Es decir, las 3 etapas sucesivas pasadas por el impulso espiritual a través de los elementales, de los cuales poco se permite ser dicho, antes de que estén aprisionados en la forma más concreta de la materia. O sea, aquí en la D, que sería la mónada mineral. Y C, B y A del lado derecho, o sea, este lado, son las 3 etapas de la vida orgánica, o sea, la vegetal, la animal y la humana. Este artículo, la mónada mineral, es súper importante que lo estudiemos. Básicamente, ella ahí nos explica que los elementales no son almas, por supuesto, en el sentido humano, ni tampoco poseen autoconciencia, sino que sino que es lo que hemos estado hablando. Son centros de fuerza monádica, por supuesto, pero en un estado latente, vinculados, por supuesto, a la mónada divina, pero aún no tienen una individualización. Entonces, los elementales, ¿qué es lo que necesitan? Esencialmente, primero, necesitan una forma, ya que la mónada, por supuesto, no puede adquirir experiencia, sino que es a través de la materia. Por eso estamos en el plano físico. Entonces, los elementales no son como nosotros, como los que ya tenemos manos activados. Ellos no evolucionan por reflexión interna, sino por contactos repetidos con formas cada vez más complejas. La forma no es un accidente, no es un error de la naturaleza, es el instrumento que usa la naturaleza para enseñar, para evolucionar. Entonces necesita forma, necesita también resistencia. En el reino mineral, y creo que esto también es clave aquí en este gráfico, aparece por primera vez la cohesión, la cristalización, la polaridad, la estabilidad. Todo esto que lo da el reino mineral. Entonces, Blavatsky insiste en que la resistencia de la materia es necesaria para despertar las facultades latentes. Sin oposición no hay desarrollo. Entonces, el reino elemental aprende a través del límite. Aparte, también el reino elemental necesita como tercera descripción o función, necesita el ritmo y la repetición. Entonces, aquí el gráfico nos está mostrando ciclos descendentes, cuando viene aquí, ¿verdad? Descendiendo el espíritu hacia la materia, y también nos está mostrando los ciclos ascendentes, desde la materia a la espiritualidad, o sea, el regreso a casa. Entonces, los elementales no eligen, son impulsados por la ley. Por eso se repiten experiencias, se agregan, se desagregan, ensayan combinaciones. Entonces, eso se va grabando en hábitos de la naturaleza que más tarde permitirán que sensibilidad, respuesta, que es lo que nos da el reino animal, y finalmente autoconciencia en el reino humano. Entonces, Blavatsky no habla, por supuesto, de una evolución lineal, sino de un proceso continuo de ensayos de conciencia, porque en todo hay conciencia, en todo, porque en todo hay luz y vida, entonces hay conciencia expresada de diferentes maneras de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo al plan. Ok, seguimos. En la carta de los Mahatmas, la carta número 15 de la edición de Barker, nos dice: los antiguos elementales descansarán hasta que se los llame para que se conviertan, a su vez, en cuerpos de entidades minerales, vegetales y animales, en otra y más elevada cadena de globos, en su camino para volverse entidades humanas. Y cita Bea Isis. En la doctrina secreta, en los comentarios del tomo 1, dice: enseña la doctrina que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, sí, aún las más elevadas, las inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Y cuando decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea, a aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu, como nosotros ahora. Desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda.
Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho a convertirse en divina por medio de la autoexperiencia. Entonces, ¿qué dice? Que hasta el Dios más divino tuvo que haber pasado por todas las fases humanas, por todas las fases humanas, porque es donde vamos a adquirir la autoconciencia. Entonces, como podemos ver, hay muchas citas donde Blavatsky nos aclara eso. No digo que estas sean todas, sino que no las puedo poner todas, pero esto es un pequeño resumen de las que yo ubiqué. Cada quien, por supuesto, puede ampliar. Además, quise traer, creo que no se ve muy bien, pero voy a aclarar, a agrandar un poco más. Mira, este es otro ejemplo, no es de Blavatsky, pero es como para que tengamos otra perspectiva también. Esta imagen yo la veo como otro ejemplo. No tiene un nombre en específico, pero es llamada la escala del ser. O sea, son los grados de la naturaleza y del intelecto espiritual. Esta imagen está atribuida a Raimundus Lulus y aparece asociada a su obra que se llama El libro del ascenso y descenso del entendimiento, que lo escribió por allá en, no sé, en 1200, 1300. Entonces, este señor Lulus fue un influyente tanto en la fe cristiana que busca la comprensión usando la lógica y la filosofía, como en las tradiciones esotéricas. Él estuvo involucrado en el hermetismo cristiano, en el rosacrucismo y por supuesto también en la teosofía. Entonces, aquí en la escalera, él nos está mostrando los niveles ontológicos del universo, desde abajo hacia arriba. Cada peldaño nos está mostrando un grado del ser real y de la existencia que va con su propia sustancia, con su propio tipo de vida, con su propio modo de conciencia. O sea, que no es solamente una idea, no es solamente un símbolo. Entonces aquí nos está mostrando los elementos, ¿verdad? El reino elemental nos está mostrando la tierra, el fuego, el agua. Luego nos está mostrando los reinos de la naturaleza. Aquí lo que pasa es que esto está en latín, entonces nos está hablando de todo ese ascenso, ¿verdad? Nos está hablando de los elementos, después nos habla de aquí están los elementos, después nos habla del siguiente reino, o sea, de la planta, del Buda, después los animales, del ser humano, nos está hablando aquí también de los planos espirituales, ¿verdad? Y también los hace en 3 grados, como nos habla en la teosofía, en 3 niveles luego del día chujánico. Entonces aquí nos los habla como el cielo, los ángeles, Dios. Entonces, lo que lo traigo es que el mensaje clave es que cada nivel contiene el anterior y además lo trasciende. Entonces, el hombre aparece como el microcosmo que contiene lo elemental, contiene lo vegetal y contiene lo animal. Es un mediador entre lo material y lo divino, capaz de ascender no solamente por el intelecto, sino transformando todo su ser. Y para eso es que debe ser el conocimiento. Entonces, el hombre está llamado a reintegrarse conscientemente en este orden divino. Y que la sabiduría no se alcanza por una fe ciega, ni tampoco se va a alcanzar solamente por la razón, sino por el ascenso interior del entendimiento. Esta escalera no pertenece a una tradición aislada, sino que expresa una doctrina que es perenne. La materia se espiritualiza y la conciencia se diviniza por distintos grados del ser. Ahora, la idea de toda esta pequeña presentación que les acabo de mostrar es para que entendamos que es obligatorio pasar por todos los estados fundamentales de experiencia, es decir, por todos los reinos, ya que cada uno va a aportar una cualidad que es irreemplazable. Los minerales van a aportar cohesión, estructura, los vegetales que van a aportar crecimiento, respuesta a estímulos, los animales aportan sensación, deseo, movimiento autónomo. Nosotros los humanos aportamos autoconciencia moral, autoconciencia intelectual. Entonces, no se puede saltar ningún reino. Pero ahora, lo que no es obligatorio es ese paso simultáneo de todas las mónadas. No todas las mónadas avanzan al mismo ritmo. No todas están en el mismo reino, en un mismo manvantara. Eso es lo que no es obligatorio.
En el gráfico que vimos que se veía chiquitico de la mónada mineral, ahí se mostraban justamente como oleadas de vida, no como individuos aislados. Entonces, los elementales no progresan por sí mismos, sino que ellos son arrastrados por la evolución de las formas que animan. Por eso, un elemental no decide volverse un mineral. Un mineral no decide volverse vegetal y así sucesivamente, sino que es esa vida monádica, esa esencia monádica, ese impulso monádico, el que encuentra condiciones para irse expresando de otro modo. Cada reino va a despertar una potencia distinta en la mónada. Va a dejar una huella en ella que le va a ayudar a evolucionar. Si se omitiera algún reino, pues habría una conciencia desequilibrada, facultades incompletas, ruptura de la armonía kármica. Por eso Blavatsky insiste en que la naturaleza no hace saltos. Los elementales, como comentábamos anteriormente, necesitan forma, necesitan resistencia, necesitan repetición para despertar gradualmente la conciencia latente y es obligatorio atravesar por todos los reinos, porque cada uno le va a dar una potencia distinta a la mónada que no puede adquirirse en ningún otro estado. Explicaste, pero ¿por qué hay elementales inteligentes y semi-inteligentes? Recordemos, ¿Por qué esa división? ok, antes del reino mineral existen 3 grados de reinos elementales de diferentes jerarquías. Entonces, varían de acuerdo a su jerarquía en conciencia e inteligencia. Unos son, valga la redundancia, más elementales y otros son un poco más conscientes. Los que están más conscientes, más elevados, son los que están más cercanos al mineral. Los que tienen menos capacidades, pues son los que están más, más cercanos a los planos superiores. ¿Por qué? Porque están empezando en su etapa del peregrinaje. En todo hay conciencia, acorde a su plano, acorde a su nivel, todo hay inteligencia, pero en distintos grados. Es como un humano, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia ni el mismo nivel de inteligencia, cada uno va a su propio ritmo. Claro, nuestro impulso, pues hice un ejemplo, pero que no debía hacerlo porque nuestro avance no va a depender no solamente del impulso monádico y del impulso de la forma, sino también el autoinducido gracias a Mana. Pero podríamos verlo así, no todos tenemos la misma inteligencia, la misma capacidad o la misma voluntad para avanzar. Por eso, algunos avanzamos rápido, algunos nos estancamos, nunca retrocedemos, pero nos estancamos o unos evolucionamos más rápido, cada uno a su propio ritmo. Y eso ocurre en los 10 reinos de la naturaleza, en todos los 10 reinos. Por eso siempre hablamos, acuérdate que por ahí se escucha cuando hablamos de animales superiores. Son los que ya están en las últimas etapas de la parte evolutiva. Se puede decir que son más inteligentes, salvando el concepto de inteligencia, pero podemos decir que son más inteligentes que los animales. O sea, el león es más inteligente que la cucaracha, por poner un ejemplo. Entonces, el grado de inteligencia va en todos los 10 reinos de la naturaleza. Como dijo Caro, ocurre en el hombre como ocurre también en los Dianchohanes. Son todas jerarquías. Y jerarquías en este caso de conciencia o de inteligencia, de percepción, de sentidos, de sentimientos, de emociones. Todo tiene un nivel de jerarquía. En este punto, se hace necesario introducir el término tattva, sin el cual no pueden explicarse algunos aspectos importantes del sistema oculto. El tema es abstruso, pero un intento por captar su principio esencial facilitará el estudio posterior. La palabra sánscrita, tattva, no tiene un equivalente exacto en castellano. Se define como aquello que es la verdad, la realidad, la naturaleza esencial de las cosas. Una explicación adicional establece que las tattvas
son el sustrato de las 7 fuerzas de la naturaleza, así como también la sustancia a partir de la cual está formado el universo y el poder por el cual es sostenido. Ellas son al mismo tiempo fuerza y materia, ya que los grados de solidez de la materia y los grados del poder que la anima deben ir de la mano. Y nuevamente se nos dice que ellas son al mismo tiempo sustancia y fuerza, o materia atómica y el espíritu que las anima. En sánscrito, la palabra materia primordial y elemental es prakriti, y como esta es sectenaria, las tattvas, siendo los principios tanto del universo como del hombre, también deben ser 7 en número. Y esto nos lo dice en los escritos coleccionables en la edición número 12. Ok, los tattvas son los principios esenciales o las sustancias fundamentales que constituyen la realidad en todos sus niveles, desde el más sutil hasta el más denso. Son vibraciones, son fuerzas primarias que subyacen a la manifestación de los elementos. Los elementos podemos verlos como la forma. Los tattvas son energía. Si los 5 elementos, o sea, el éter, el aire, fuego, el agua y la tierra, representan la materia en sus diferentes estados, entonces los tattvas son la energía sutil que anima y que le da forma a esos elementos. Entonces los tattvas son como los padres o los principios causales de los elementos. Son energías cíclicas, no son estáticos. Se cree que fluyen en ciclos, influenciando no solamente el mundo exterior, sino también la fisiología y la conciencia del ser humano. A través del estudio del sistema oculto, se podrá observar que la naturaleza es sectenaria en todos sus aspectos. Hay 7 planos en el cosmos, 7 principios en el hombre, 7 sentidos, 2 aún latentes, la escala sectenaria de la música, el espectro sectenario de los colores. Entonces los tattvas son vistos también como principios de existencia o como categorías, que pueden ser físicas y por supuesto también metafísicas. Los elementos sutiles, 5, exotéricamente, 7 en la filosofía esotérica, que son correlativos con los 5 y con los 7 sentidos en el plano físico. Los 2 últimos sentidos, como comentamos anteriormente, están todavía latentes porque estamos aún en la 5ª raza. Lo que sigue de esto es que hay correspondencia entre los miembros de todo sectenario. Conocería esto Baudelaire cuando escribió que las formas, los colores y los sonidos se responden entre sí, siendo, por así decirlo, una reverberación por la cual todos los fenómenos de la naturaleza están ligados y son afines. Bajo el encabezado de correlaciones y significados tácticos, leemos lo siguiente. En la naturaleza, entonces, encontramos 7 fuerzas o 7 centros de fuerza. Y todo parece responder a ese número, como por ejemplo la escala sectenaria de la música, los sonidos y el espectro sectenario de los colores. Y esto lo dice en las instrucciones en los Collecting Writing número 11. Entonces este señor, Baudelaire, fue un poeta, un ensayista y un crítico de arte francés y una figura que se considera clave en el simbolismo, que fue profundamente influido por el neoplatonismo y por el hermetismo. Blavatsky no lo está citando como un ocultista, sino como un vidente intuitivo que captó por medio de la estética y por medio de la poesía principios que el esoterismo enseña de una forma doctrinal. Entonces, él no formula
explícitamente un sistema sectenario como lo hacemos nosotros en Teosofía, pero Blavatsky lo cita porque él intuyó el principio, aunque no lo sistematizó. Decía que todo fenómeno tiene varios niveles, que cada cosa vibra en escalas, en los colores, sonidos, formas y emociones que no están aislados. Entonces, podemos verlo como que los colores no son solo colores. En un ejemplo, el rojo no es solo rojo, no es solo un color, el rojo no implica solo un color. El rojo, ¿qué quiere decir? Que es una energía, es un deseo. ¿Quién nos lo representa? Kama. El azul no es simplemente tampoco un color, el azul que nos habla, que es la mente superior, que puede ser Buddhi. Entonces, una forma armónica revela el equilibrio interno y una forma caótica nos va a revelar un desorden psíquico o un desorden físico. En la actualidad, solo están desarrollados 5 sentidos en la humanidad y en consecuencia solo podemos estar conscientes de las 5 tattvas inferiores. Se le informa al lector que la doctrina de las 7 tattvas, los principios del universo así como del hombre, fue considerada muy sagrada y por lo tanto secreta por los brahmanes, y nos hace un llamado. Eso nos lo dice en los escritos coleccionables, el número 12. Entonces nos dice, retomo, se le informa al lector que la doctrina de las 7 tattvas, los principios del universo, así como en el hombre, fue considerada muy sagrada y por lo tanto secreta por los brahmanes. Pero como nuestra humanidad solo ha alcanzado la 5ª raza y como 2 de sus 7 sentidos permanecen latentes, los sistemas hindúes solo dan 5 tattvas. Se hace que los 5 sentidos físicos correspondan con las 5 tattvas inferiores, dado que los 2 sentidos aún subdesarrollados en el hombre y las 2 fuerzas o tattvas son tan subjetivas y la más elevada de ellas es tan sagrada que solo puede ser reconocida por y a través de las ciencias ocultas más elevadas. Es fácil ver que estas 2 tattvas y los 2 sentidos, el sexto y el séptimo, correspondan con los principios humanos más elevados, Buddhi y la envoltura áurica. Y esto nos lo dice, nos manda a consultar el glosario teosófico. Entonces, corresponden con los principios humanos más elevados, Buddhi y la envoltura áurica, impregnada con la luz de Atma. Al menos que en nosotros mismos abramos por entrenamiento oculto el sexto y séptimo sentido. Nunca podremos comprender correctamente sus tipos correspondientes. Y esto nos lo dicen las instrucciones esotéricas en el Collecting Writing, en el número 12 también. En las instituciones de la Escuela Oriental de Teosofía o sección esotérica, encontramos una lista de las 7 etapas acompañadas de breves notas explicativas y el comentario adicional de que todas ellas corresponden con nuestros principios humanos y con los 7 sentidos y fuerzas en el hombre, seguidos por una tabla de correspondencia también, ¿no? Lo podemos ver en el mismo Collecting Writing número 12. Entonces, la teosofía, siguiendo las tradiciones hindúes, pues identifica 5 tattvas principales que se corresponden con los 5 elementos que conocemos, pero con un enfoque en la cualidad sutil de cada uno. Entonces, nos hablan que el primero y el segundo tattva no lo tenemos todavía. Entonces comenzamos con el tercero. El tercero es el akasha, que es el éter, es el más sutil de todos, que representa el estado, el espacio, el sonido, es la sustancia primordial de la que emanan los otros tattvas. El tercero, no estamos contando los 2 que todavía no conocemos. El cuarto, el aire, representa el movimiento, el tacto, el pensamiento, el principio de la vitalidad, la conexión, el aliento de la vida. El quinto nos habla que es Tejas, que es el fuego, representa el calor, la luz, la visión, la transformación y es la fuerza que permite la manifestación de la forma. El sexto es el apa o el talva, agua, que representa la fluidez, el gusto, las emociones, es el principio de la cohesión y del instinto. El último, el séptimo, es la tierra, Priviti Tattva, que es el tattva más denso.
representa la solidez, el olfato, la manifestación física, el principio de la estabilidad, el principio de la forma. Entonces, esos 5 sentidos físicos se hacen corresponder por los 5 tattvas inferiores, como lo están diciendo aquí, 5 sentidos físicos con los 5 tattvas inferiores. El primer tattva es Adi Tattva, que eso lo dicen en la cosmogonía, pero esotéricamente, y el segundo que es el Anupadaka Tattva. Esta tabla está en los Collective Writing 12, en la página 166. Los tattva, como dijo Caro, Blavatsky sí identificó al Adi Tattva y al Anupadaka Tattva, como dijo Caro, a los principios que corresponden, a los estados de la materia que corresponden, a las partes del cuerpo que corresponden, a los colores. Exacto, y aquí vienen los otros tattva que son los tántricos, que esos son los dos que dicen que no están, es otra clasificación. Igual con los estados de la materia, las partes del cuerpo y el último dice los colores. Entonces, esta es la tabla que ella nos dejó. La doctrina secreta introduce el término oculto tibetano Fohat, el cual designa la siempre presente energía eléctrica y el incesante poder destructivo y formativo en el universo. Fohat es la fuerza vital propulsora universal y al mismo tiempo propulsora y resultante. Esto no lo dice en el glosario teosófico. En el simbolismo de las estancias en las que está basada la doctrina secreta, Fohat, la fuerza constructiva de la electricidad cósmica, se presenta como una entidad, un ser con el que están asociados 7 hijos, los cuales son sus hermanos. Fohat es el vínculo entre la mente divina, o sea, entre la ideación y la sustancia cósmica, o sea, la materia. Es decir, ideación, Mahat, mente universal, concibe. Mula Prakriti ofrece el sustrato, la materia. Y Fohat ejecuta, conecta, dinamiza. Perdón. Fohat no crea ideas. Fohat no es conciencia, sino que es la fuerza que traduce la idea en forma. Es la actividad energética del universo. Todas las fuerzas y energías están relacionadas con él en sus diferentes niveles. Tiene movimiento circular, rotatorio, en espiral. Aquí el texto dice que se presenta como una entidad o como un ser. Yo no lo interpreto así. Fohat no es una cosa, no es una deidad, no es una energía física en el sentido moderno, sino que es un principio cósmico activo. Es el principio que une, el principio que separa, el principio que coordina, el principio que diferencia. En el siguiente pasaje, la cita es extensa debido a la luz que arroja sobre la naturaleza de los elementales. Debe de observarse el término Maya, aunque usualmente es traducido como la ilusión, puede entenderse de manera más correcta como el poder cósmico que hace posible la existencia fenoménica y las percepciones de ella. En la filosofía inda, solo se llama realidad aquello que es inmutable y eterno. Todo aquello que está sujeto al cambio a través de la decadencia y la diferenciación y que por lo tanto tiene un comienzo y un final es considerado como Maya, ilusión. Eso nos lo dice el glosario teosófico. Entonces, Maya quiere decir ilusión. Todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento y diferenciación. Por lo tanto, tiene principio y tiene final. Pero también nos dice que Maya es la potencia creadora mediante la cual el universo llega a la manifestación. Es la que hace posible la existencia fenomenal. O sea, sin Maya no hay manifestación. Y en esa manifestación está nuestra conciencia.
Nosotros no vemos la realidad tal como es, sino solamente donde está ubicada nuestra conciencia. Mahatma, la mente universal, crea la realidad que nosotros creemos que existe, en la que vivimos y en la que vamos a desarrollar experiencia. Todo el ocultismo está basado en el estado ilusorio de la materia. Lo que miramos es apariencia. Nos dice Blavatsky en la doctrina secreta que en cualquier plano que esté actuando nuestra conciencia, tanto nosotros como las cosas pertenecientes a dicho plano, será por el momento nuestra única realidad. A medida que nosotros vamos ascendiendo en la escala de desarrollo, nos daremos cuenta de que la etapa que estábamos anteriormente nos dejamos asociar erróneamente con sombras. O sea, veíamos esas sombras como realidades. Nosotros no vivimos en una naturaleza eterna porque no tenemos conciencia de esa naturaleza eterna. Pero podemos cambiar la palabra ilusión por apariencia. Eso lo dice alguien a quien yo admiro mucho y a quien pues le tengo un gran cariño. Siempre dice que debemos cambiar eso, la palabra ilusión por apariencia. Porque la palabra ilusión le quita realidad a la vida. Todo, absolutamente todo, también nos dice él, que es eterno y periódico al mismo tiempo. Entonces, en esa periodicidad es donde vamos cambiando de forma. El universo en su cualidad periódica, como cada una de las cosas que está contenido en ese universo, es llamado Maya, porque todo en él es temporal. Desde la vida de una luciérnaga, que quizás es el brillito más chiquito que podemos ver, hasta la vida del sol. Nuestro sol, que es la estrella más grande que nosotros podemos ver. Sin embargo, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que vivimos en él, los cuales también somos tan ilusorios como lo es el mismo universo. Y entonces, cuando se nos dice que algo es irreal, se hace desde el punto de vista metafísico, no desde el punto de vista empírico. O sea, no se duda de la existencia, sino que se señala su naturaleza temporal, porque a veces decimos que el plano físico no existe, porque esto no es la realidad. O sea, sí, porque yo tengo aquí enfrente una computadora, tengo unos lentes, tengo aquí un escritorio, o sea, lo toco, existe. Pero entonces no quiere decir que sea ilusorio. O sea, sí es ilusorio porque es temporal, porque no es eterno. Es el mismo cuerpo físico, ¿no? Que lo creemos muy real, pero también es ilusorio porque inicia y termina. Exacto, qué ejemplo más grande que ese. Creemos que somos el cuerpo físico, pero Oye, Caro, pero vivimos en una ilusión, pero no está mal, ¿verdad? Porque dentro de nuestras condiciones, esa parte de ilusión nos sirve para poder evolucionar, porque la ilusión para mí es importante, porque aunque sé que no es eterno, pero vivimos en ello, ¿no? ¿Cómo ves? claro, porque es lo que hace posible nuestra existencia, es la que hace posible nuestra manifestación y nuestro plano de vivencia donde vamos a tener las experiencias. Si no existiera, entonces no evolucionamos. Entonces, y en eso, como comentaba, está basado el ocultismo, en el estado ilusorio de la materia en su parte periódica, pero también tiene una parte eterna. Es necesaria. Si no, no existe. Pero yo pensaba por ejemplo, ¿cómo es que se dan los consensos sociales, no? Ver algo con los mismos ojos. Esa sería mi pregunta. Dentro de este cambio continuo y dentro de esta ilusión, ¿hay una ilusión colectiva? Esa sería la primera cosa. Y la otra que me saltó ahorita en el comentario de Daniel fue justamente este asunto de las eternidades, ¿no? O sea, cuando aplicamos la palabra eternidad, no estamos hablando de
de SAT, por decir así, ¿no? No estamos hablando, sino estamos hablando, cada vez que se habla de eternidad, estamos hablando de un espacio definido en el tiempo que tiene su Manvantara y su Pralaya, ¿no? Porque me acuerdo que en la doctrina secreta justamente se usa esta oración de las 7 pieles, ¿no? De las 7 pieles eternas, o alguna cosa así se dice, no me acuerdo exactamente qué. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Ok, comienzo con la última. Cuando hablamos de la parte eterna, está en todo, en absolutamente todo, porque de allí emanamos, de allí salimos, esa es nuestra casa. Lo complicado es entender que todo, absolutamente todo, tiene una parte eterna y una parte periódica. Entonces, Sat, la deidad, la seidad, para Brahma, etcétera, tiene una parte eterna que sería la absolutez, absolutidad, que es la cualidad del absoluto. Esa es la parte eterna. Pero a su vez tiene una parte periódica. Esa parte periódica está dividida en dos, el pralaya y el manvantara. Entonces, todo a su vez tiene esas dos partes, pero la parte periódica, manvantara y pralaya, infinitamente. Entonces, por eso es eterno también, porque ese ciclo de periodicidad es eterno. No tuvo un principio, no tiene un final. Por eso es esa periodicidad eterna. Entonces, todos a su vez tenemos esa parte eterna que es inmutable, que es innata en todos nosotros, y tenemos una parte periódica en sus dos ciclos, Manvantara y Pralaya, y en ese proceso donde vamos evolucionando como jerarquía. Pero esa parte eterna simplemente no evoluciona, ella es todo. Lo que evoluciona son las jerarquías que están debajo de ellas. Ahora, la otra pregunta era referente a la ilusión colectiva, de cómo cada persona ve una acción, un acontecimiento, algo así más o menos era, ¿verdad? Cada uno ve su realidad de acuerdo a su estado de conciencia. Por supuesto que hay, alguna literatura nos nombran a los egregores, que es un concepto colectivo, o sea que todos ven de una misma manera algo. Pero los estados mentales de cada uno es lo que va a hacer la diferencia. Por eso no todos vemos la misma realidad, ni vemos las circunstancias de la misma manera, ni reaccionamos ante las circunstancias de la misma manera. El estado mental es el que nos va a dar cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias, cómo vemos las cosas. Por eso las personas que están más avanzadas espiritualmente se mantienen estoicas, ellas no se desequilibran por lo que esté pasando externamente. Nosotros pues sí, por lo que pase externamente pues nos desequilibramos y nos dejamos influenciar y nos dejamos perturbar. Sí, dice, la realidad y la ilusión. ¿Quién puede ver esos dos aspectos? Los que estudian filosofía. En todo este tipo de creencias se habla de esa ilusión. Pero para las personas que no están relacionadas con este tipo de filosofía, para ellos todo es una realidad. Incluso la muerte, el cielo y el infierno, para ellos son realidades. ¿Por qué? Porque no conocen el concepto de ilusión. O como dijo Caro, el concepto de percepción era, ¿verdad, Caro? Percepción. Entonces, nosotros discutimos ese estado de realidad y de ilusión porque conocemos este tipo de filosofía. El que no lo maneja, pues simplemente todo para él es una realidad. No existe esa percepción ilusoria, ese maya que estudiamos aquí. Para ellos, esta es la única realidad, se vive una sola vez, se va de esta realidad y pasan a otra realidad que es el cielo, es la eternidad que llama, es la vida eterna, y esa es la otra realidad de su existencia. Nosotros sabemos que esas realidades son eternas y son periódicas. Se nos dice que en la eternidad no existe tiempo, porque la eternidad es el tiempo mismo. O sea, el tiempo como lo conocemos es referente a la manifestación, a lo periódico. Hemos llegado al final de la sesión, les agradecemos pues su
su energía, su asistencia, sus comentarios, su aporte. Es un grupo de estudio. Todos somos estudiantes. Estamos todos aquí para compartir. Bueno, gracias a todos. Feliz noche y nos vemos la próxima semana.